Mi nombre es José Matos, soy ingeniero pesquero de la Universidad Agraria. Tengo una empresa que se llama Kazani Fish SAC. Es una sociedad anónima cerrada y tiene 3 socios. Conmigo somos 4 socios que integramos la empresa. Trabajamos en este terminal desde hace más de 15 años de experiencia. Sí, básicamente nosotros trabajamos en el sector restaurante y hotel. Como indiqué, tenemos 15 años trabajando con ellos y con el tema de la pandemia identificamos un canal, que es el canal directo, que es el canal a hogares, que fue muy bien explotado por la empresa, dado de que aquí en Perú hubo un lockdown de 3 o 4 meses y la empresa pudo vender y hacerse de muchos clientes directos al hogar. Y bueno, eso nos fue bastante bien en pandemia. Bueno, yo terminé la universidad en el año 2001 y estuve trabajando en una ONG y de ahí se me prendió el bichito de ser mi propio jefe y tener mi propia empresa. Empecé, como la gran mayoría, en el garaje de la casa de mis padres, con una congeladora, y así poco a poco empecé a hacerme clientes, a hacerme conocido. La idea básicamente, dado de que yo soy ingeniero, era profesionalizar un poco más el tema de la distribución a hoteles y restaurantes, dado de que hace 15 años era demasiado informal. Y yo quería un poco formalizar y dar ese plus a los clientes. Y bueno, y nos fue bastante bien. Si bien es cierto, la curva de aprendizaje tomó tiempo, en este caso no tanto, y comenzamos a hacer bastantes clientes y muy reconocidos. Y eso nos ayudó bastante a hacernos conocidos en el rubro de hotel y restaurante. Sí, básicamente hace 15 años era un poco informal el trabajo de distribución. Poco a poco los hoteles y restaurantes han estado exigiendo a los proveedores cadena de frío, que antes no era tan importante, pero ahora sí es importante y uno tiene que distribuir manteniendo cadena de frío en un camión frigorífico. Lo que antes se distribuía en un taxi, ahora ya no permiten eso, aunque siempre hay restaurantes informales que quieren lo más barato, y creo que lo más barato es un taxi, pero no es la manera de trabajar de nosotros. Nosotros trabajamos con camiones frigoríficos. Lo que sí he observado desde hace 15 años es el incremento de los precios de los productos y la ausencia de varios de ellos. Antes se conseguían la gran mayoría de productos. Actualmente hay muchas especies que ya no aparecen, como el calamar, el chanque, la macha, que ya no existe. Bueno, la macha ya no existe, el chanque muy poco, porque es bastante explotado para el mercado de afuera. Todo lo que tiene demanda en el exterior ha decrecido bastante en los terminales pesqueros como este de aquí, que estamos acá. Hay dos canales: mercados, que son las especies de carne oscura como el bonito, la caballa, el jurel cuando es temporada, el perico cuando es temporada, y especies de carne preciada, de carne blanca, como los meros, los róbalos, los congrios, que son más destinados para el rubro restaurante. Ambos canales ha subido considerablemente la demanda, pero más no la oferta, por eso el precio se ha incrementado. Sí, porque vienen a suplir, 1, la ausencia, y 2, el precio, el elevado precio. Básicamente aquí ingresa bastante producto de China y un poco de Estados Unidos. De China básicamente el basa, tilapia, un poco de ilex, y de Estados Unidos calamar, y está entrando un poco de pescado fresco que le llaman la reineta, que es un pescado fresco que llega del sur de Chile. Hace 15 años las tallas mínimas no se respetaban, los pesos mínimos como el pulpo no se respetaban. Tú podías conseguir pulpo bebé. Lo que fue el punto de inflexión básicamente en el rubro restaurantes gourmet fue Gastón Acurio. Él impulsó mucho el consumo responsable, vale decir, no consumir especies en veda,
no consumir especies por debajo de la talla mínima o del peso mínimo. Y el Ministerio de Producción comenzó a fiscalizar más en estos terminales, como el de Ventanilla, y el de Villa María. ¿Qué fue? Hablan. Y ponían multas y se llevaban la mercadería. Entonces más o menos que están aprendiendo los comerciantes a no vender productos por debajo de la talla mínima. Además de que no ingresan al terminal pescados, especies en veda, ni por debajo de la talla mínima.